Buenos días chicos, vamos a resolver el problema que quedó pendiente, que era de la Olimpiada Hondureña de Física del año 2017. No, ya habíamos resuelto la parte de usando el método del espejo y movimiento parabólico, ¿no? Ya habíamos resuelto, digamos, de manera rápida, obviamente conociendo el método del espejo. Se puede hacer de cualquier otro método, por si acaso, ¿no? Pero digamos que el método del espejo es el método un poco más, por así decirlo, cómodo, rápido, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Ahora vamos a hacer las partes A, B y C, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esto de acá, ¿no? Perdón. Las partes A, B y C. Ah, caray, esto está muy grueso. Ahí está. Entonces, básicamente, lo que tenemos es que desde una mesa se lanza una partícula, ¿no? Esta partícula se lanza con una cierta velocidad, v, y ella pues obviamente comienza a describir una trayectoria parabólica, ¿no? Y viene a colisionar aquí. La distancia que hay de acá hasta acá es una distancia, lo voy a poner así mejor, es una distancia horizontal d, ¿no? A ver, vamos a ponerlo así, ¿no? Es una distancia horizontal d, y ahí encuentra pues una pared, ¿no? Esta pared que está acá, ahí está, correcto. Entonces básicamente tienes así, ¿no? Ahí está, correcto. Y entonces aquí lo que tienes es que obviamente esta partícula colisiona, ¿no? Y comienza pues a desarrollar esto, ¿no? Y bueno, llega por acá, a una distancia, que hay una distancia x sub 0, es lo que nos dan de dato, ¿no? A ver si hemos reproducido bien esto. Sí, b sub 0, x 0 d, ya. Ya. Entonces lo que te preguntan en la parte A es hallar las ecuaciones de movimiento, ¿no? Te dicen que hay las ecuaciones de movimiento, ¿no? Para el horizontal y vertical en función del tiempo antes de chocar con la pared. Entonces es muy fácil, ¿no? Automáticamente tú dices, ¿no? Ah, profesor, yo voy a primero, si tú quieres establecer ecuaciones de movimiento, debes colocar tu sistema de referencia. Eso es lo primero que uno tiene que hacer, chicos. En un problema de este tipo, lo primero que uno tiene que establecer es las ecuaciones de movimiento. Perdón, ¿cómo se llama? El sistema de referencia. Entonces, acá tenemos esto. Este es el eje Y, este es el eje X y este es el eje Y. ¿Correcto? Bien, entonces acá nosotros tenemos lo siguiente, ¿no? En el eje X, como él se lanza con una velocidad v sub 0, tú sabes que en el eje X siempre va a ser un MRU, ¿no? En el eje X siempre va a haber un MRU, ¿no? Movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, la ley de movimiento es simplemente X igual a velocidad horizontal por el tiempo t. En el eje Y va a haber un MRV, correcto. Va a haber un MRV, ¿por qué? Porque obviamente él va a comenzar a caer en el eje Y con velocidad inicial igual a 0. Entonces simplemente su posición sería así, ¿no? Y final sería Y inicial más velocidad inicial en Y más un medio de la aceleración en Y por el tiempo al cuadrado. Recordemos que la aceleración de la gravedad está así. Entonces la posición final es Y, la posición inicial es 0, la velocidad inicial era 0 en el eje Y, más un medio de la aceleración que es G por el tiempo al cuadrado. Entonces Y es un medio de G t cuadrado.
Entonces acá nosotros tenemos las ecuaciones. La ley de movimiento para el eje X y la ley de movimiento para el eje Y. O sea, tú me das el tiempo, yo te puedo dar la posición y en el eje X y en el eje Y, tanto para el ¿cómo se llama? Para el un ratito. Tanto para el eje X como para el eje Y. ¿Correcto? Entonces, una vez que tienes eso, la siguiente pregunta que te hacen es una pregunta, pues obviamente por defecto, que te dicen, ¿no? Determine la altura, ya está esto, dicen determine la altura de la canica al momento de la colisión. Al momento de la colisión quiere decir cuando ya la pelota está aquí, ¿correcto? O sea, cuando en el eje X ya avanzó una distancia D, ¿no? Toda esta distancia lo avanzó. Entonces, yo acá coloco, ¿no? En la parte B, vamos a hacerla en otra hoja. En la parte B, yo coloco acá, ¿no? En el momento de la colisión, X vale D, pues, ¿no? Que es lo que avanzó. Entonces yo tengo que X es igual a B0 por T. Entonces D es igual a B0 por T. Entonces el tiempo es D sobre B0. Eso es un datazo. El tiempo es D sobre B0. ¿Correcto? Y entonces a mí me piden la altura. Entonces ahí tenemos que la altura Y es un medio de G por el tiempo al cuadrado. Entonces la altura que me piden a mí sería un medio de G por el tiempo, que es D entre B sub 0 al cuadrado. Ya está. Esa es la respuesta. ¿Correcto? Esta es la respuesta. Ahí está. ¿Correcto? Esa es la respuesta. ¿Está bien? Una vez que tienes el tiempo, puedes hallar la posición en el eje Y, ¿no? Ahora, luego dice, determine la velocidad vertical en el instante de la colisión. Ya. Entonces, para las velocidades, misma historia. En caso C, tú ya debes de tenerlo interiorizado estas ecuaciones, ¿no? En el eje X, la velocidad en función del tiempo siempre va a ser v sub 0, eso no cambia. En el eje Y, por otro lado, tú puedes aplicar velocidad final en Y, es velocidad inicial en Y, como vector, más un medio de la más aceleración en Y como vector por el tiempo. Correcto. Entonces la velocidad final en Y, lo voy a llamar v final nada más. Velocidad inicial en Y es 0 porque parte con velocidad inicial igual a 0, ¿no? No tiene velocidad vertical. Y entonces acá te quedaría 0 más G por el tiempo T. Entonces la velocidad final en cualquier instante en el eje Y, voy a poner así, la velocidad en Y en cualquier instante va a ser G por el tiempo T que ha transcurrido. ¿Correcto? Entonces, esto es lo que tenemos. Ahí está. Entonces, eso es lo que tenemos. Ahora me piden la velocidad, ¿no? ¿Te piden la velocidad vertical o toda la velocidad? A ver. La velocidad vertical en el instante de la colisión. Ya. Entonces, como te piden la velocidad vertical, como te piden la velocidad vertical, el tiempo ya lo tenemos, ¿no? En el instante de la colisión el tiempo es d entre v sub 0, ¿no? Acá está. D entre v sub 0. Entonces simplemente sería velocidad en el eje Y sería G por el tiempo, que es D entre V sub 0. Esto es correcto. Ahí está la velocidad en el eje Y. ¿Correcto? Muy bien.
un ratito. Bien, entonces ahí tenemos nosotros la velocidad en el eje Y, entonces, ¿no? Perdón. Tenemos la velocidad en el eje Y, que era lo que me pedía, ¿no? ¿Qué más pedían? No, nada más. ¿Correcto? Listo, entonces, a ver, para hacer esta parte, simplemente hemos colocado pues las distancias, el eje Y y todo. Yo coloco el eje Y para abajo. Ahora, cuando te dicen altura, lo estándar es que tú, pues, es que el eje Y esté para arriba, ¿no? Voy a aclarar aquí un pequeño detalle. Lo estándar es esto, ¿no? Esto es lo común, lo normal, ¿no? Pero en este problema yo considero hacia abajo, entonces simplemente la altura sería h menos un medio de gt cuadrado, ¿no? Si se dan cuenta, ¿no? Porque todo esto de acá vale h. Y la altura sería h menos un medio de gt cuadrado, ¿no? Pero ya si tú colocas tu eje y estás especificando que estás llamando altura, pues, ¿no? Correcto, ¿sí? Muy bien, chicos, entonces ya está este problema de la Olimpiada Hondureña de Física del año 2017, su ronda final, ¿ah? Este es un nacional, mira. Pues se dice Olimpiada Hondureña de Física. Este es su final ya. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Hasta el próximo video.